Es este golazo, miren lo que hace Energout acá, mirá, ¡pum! El Super Ener, el Superman de Ecuador, el Superhombre, como ustedes quieran decirle, todos los apodos que tiene Ener. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Libertadores, por supuesto, con estos cruces de cuartos de final que empiezan a culminar, empiezan a llegar a su fin, porque como saben, esta semana tenemos tanto Copa Sudamericana como Copa Libertadores, cuartos de final, los partidos de vuelta. Y en este caso nos toca el partido entre Internacional y Bolívar, que así como abrieron lo que fueron los cruces la semana pasada, en este caso dan inicio a lo que son los cierres de los cruces de estos cuartos de final que estamos hablando. Dicho esto, Internacional hoy ganó 2-0. ¿De la mano de quién? Este video se podría titular tranquilamente, no sé si estará en la miniatura o si estará en el título, pero se podría llamar tranquilamente de la mano de Energout a semifinales. ¿Por qué? Me quedo sin aire. Porque en las semifinales Internacional llega de la mano de los goles de Ener Valencia. 3 goles en 4 partidos. También fue vital en lo que fue el triunfo frente a River en la vuelta. A pesar de no haber marcado directamente, fue vital. También marcó su gol de penal. Por lo tanto, creo yo que Energout tiene gran parte de responsabilidad de lo que es hoy en día Internacional en lo que es semifinales. Como a su vez también el Chacho Coudet, que llevó un equipo, le cambió la cara en cuestión de una semana. Y en la Copa Libertadores, no así en el Brasileirao, pero en la Copa Libertadores sí, está teniendo muy buenos resultados y se nota en los partidos que tuvo. De hecho, hoy gana un partido muy complicado porque Bolívar se tornó un rival muy difícil en esta Copa Libertadores, y desde acá quiero felicitar y quiero aplaudir a los hinchas de la academia que han hecho una gran Copa Libertadores y han demostrado que sin tener el equipo con mayor economía se le puede pelear a un brasileño tranquilamente, y así también se le puede ganar a un brasileño como así lo hizo en octavos de final. Dicho esto, vamos a ver juntos lo que fue el resumen del partido porque es bastante largo, así que tenemos mucha tela para cortar. El partido fue casi todo, me animaría a decir, porque hubo partes en los que Bolívar pudo hacer daño, pero la mayoría de los minutos fue dominado por Inter. O sea, creo que en ningún momento se le escapó de las manos, quizás cuando cobra el penal en el segundo tiempo y se podría poner 2-1, pero tampoco porque en caso de meterlo era 2-1, tenía que meter 2 goles más. O sea, la verdad es que en ningún momento se lo notó nervioso a Inter y con ansiedad de cerrar la serie ya. O sea, y con el 1-0 arriba tampoco se lo notó nervioso. Fue en busca, con tranquilidad y con buenas ideas en la cabeza, fue en busca de un gol de manera tranquila, de manera pacífica. Y esto es un detalle a tener en cuenta porque en ningún momento se desesperó. Y miren lo que llega en el minuto 10, perdón, iba a decir 18, pero no, fue en el minuto 10. Miren el golazo que mete Ener, es un golazo. Yo creo que este gol ya terminó de rematar un poco la serie, si bien es cierto que hemos tenido noches mágicas de Copa en las que se dieron vuelta a partidos históricos en cuestión de minutos, con 2 goles de diferencia. Pero en este caso me animaría a decir que con el 1-0 ya estaba liquidada la serie. Bolívar también sintió un golpe tremendo porque fue en los primeros minutos de partido, minuto 10, y ya estás perdiendo 1-0, se te va al tacho todo lo que habías planificado y tenés que empezar a ir en busca del gol desesperadamente porque tenés que meter 2 goles para ir recién a penales. Entonces creo yo que se complicó bastante la cosa, y de todas maneras lo vuelvo a repetir, si no es por Ener Valencia me animaría a decir que se le hubiese complicado mucho más la serie a Inter, porque tener un 9 goleador, un 9 killer, un 9 con jerarquía, o sea, es todo lo que vos necesitas en un refuerzo. Si vos te querías reforzar para pelear la Copa Libertadores, tenías que traer un tipo como Ener Valencia. No el caso de River, porque el caso de River, por ejemplo, trajo los refuerzos para jugar ya pensando en los cuartos de final. Y primero tenés que pasar los octavos. Y en los octavos te tocó Inter y quedaste afuera. Entonces esas cosas yo creo que son fundamentales. Y también tener la economía para poder suplir esos gastos. Porque está bien, Inter trajo a Ener y le rindió. Pero detrás hay un esfuerzo económico también por parte de Inter. Entonces esos lujos no se lo pueden dar todos los equipos. Por eso también le doy tanto mérito a lo que hizo Bolívar en esta Copa. Me parece que con nada, o sea, con muy poca economía, porque es la realidad, muy poca economía tiene. Este fue un golazo de Ener, lástima que estuvo en offside. Por una uña nada más, estaba en offside por muy poquito, pero terminaba siendo un lindo gol de Ener. Y como les estaba diciendo, por eso tiene tanto mérito lo que hizo Bolívar. Ahí están viendo el offside, es milimétrico. Con una economía baja, la verdad, le peleó de palo a palo a equipos de Brasil. Entonces esas cosas no tienen que pasar desapercibidas, porque a pesar de haber ganado hoy Inter 2-0 y en el global haber redondeado un 3-0,
creo yo que hoy no se le achicó, o sea, no se fue a encerrar atrás, como quizá, no lo voy a decir porque no quiero tirar para otros lados, pero para mí, por ejemplo, De Strongest cuando fue a jugar contra Fluminense se encerró y bueno, y buscó el empate, pero en este caso Bolívar no se encerró en ningún momento, bien parado atrás obviamente porque estuvo siempre bien parado, pero siempre buscando alguna alternativa para poder hacerle daño a Inter. Es muy complicado obviamente hacer daño a los equipos brasileños y más en Brasil, pero se puede. Y Bolívar demostró eso. Bolívar demostró que sí se puede en ese tipo de cosas. Ahora, está claro que te iban a pasar por arriba porque tiene un equipo con mucho nivel individual, que a su vez también se une todo eso, se reúne las individualidades de cada jugador y se une a lo colectivo. Y en lo colectivo está, obviamente, al mando el Chacho Coudet y se nota que el Inter tiene una calidad única. Entonces va a estar complicado, la verdad. Y encima, cuando te querés poner ahí 2-1, te aparece Roget y te ataja un penal, por ejemplo. Entonces es muy complicado. Pero bueno, vamos a adelantar un poco. Así ya vamos yendo a lo que fue el segundo gol. El segundo gol fue de Valencia, que fue espectacular. Pues la verdad es que no tengo ganas de ponerme a analizar todas las jugadas. Creo yo que vamos a lo importante, que es este golazo. Miren lo que hace Energout acá. Mirá, ¡pum! El Super Ener, el Superman de Ecuador, el Superhombre, como ustedes quieran decirle todos los apodos que tiene Ener. Miren el golazo que mete. Engancha al medio, siempre la potencia y la velocidad característica de él para enganchar y pasar en velocidad. Y después la potencia también que lo caracteriza con su tremenda pegada. Porque no solo es súper salto, también es súper pegada. Él tiene una bomba en esa pierna derecha y en la zurda también, obviamente. Y bueno, un auténtico golazo de Super Ener que ponía el 2-0 y ya cerraba la serie, podemos decir tranquilamente, hasta que llegó una jugada que creo yo que nadie la pidió. O sea, nadie discutió esa pelota, pero bueno, la fueron a ver. Es esta la pelota, perdón. Perdón que la adelanté, la pasé por alto. Acá, mirá. Yo creo que nadie vio que había una mano ahí. Solo la reclamó, no sé si es el Patito Rodríguez, no, creo que no. Pero bueno, la reclamó un solo jugador y es una mano que yo no la vi por lo menos, y después cuando la vi en el bar dije, fue tremenda. Y sí, terminaba siendo penal, lógico penal, está separada del cuerpo la mano, está ampliando el volumen. Quizá la volea se iba a la mierda, no lo sabemos, pero bueno, la mano está, por lo tanto, esto derivó en un penal. ¿Qué hace el señor Roget? Esto, miren. Bueno, atajadón de Roget, en este caso, para mí el penal igual de todas maneras está mal pateado, porque no es esquinado, no es potente, entonces nada, lo ataja muy igual de todas maneras, adivina muy bien el palo Roget, no sé si se adelantó o no, parecía que sí, pero no importa. Quedó como algo anecdótico, 2-0 a favor de Internacional fue esta serie, 3-0 en el global, por supuesto, y justo vencedor para mí, por lo menos, en lo que fueron los 180 minutos, Internacional, que fue a hacer un gran partido a Bolivia y después trajo 3 puntos, o mejor dicho, trajo un 1-0 muy importante para jugar con tranquilidad en Brasil, y jugó de esa manera. Jugó como un equipo que quiere ganar la Copa. Para ganar esta Copa vos tenés que jugar de manera inteligente cada partido que te toca. Y en el momento que te desesperás, el que se desespera pierde. El que se enoja pierde, es lo que se dice mayoritariamente en las frases. Pero la verdad es que Inter hizo las cosas muy bien, se reforzó bien, como bien les dije también, armó un buen equipo, un buen técnico que entiende a lo que quiere jugar y sabe a lo que quiere jugar, que es fundamental para un equipo tener a un técnico que sepa a lo que quiere jugar, y de esa manera se termina quedando con el pasaje a las semifinales. Veremos a quién se van a cruzar en semis. Yo creo que entre Fluminense y Olimpia está peleada la cosa. No se crean que Fluminense ya está clasificado. Ojo, atentos. Esta semana tenemos el cruce en Paraguay, así que estén atentos. Dicho esto, gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Los quiero mucho. Aguante Energout, como no, aguante Ecuador. Y como no, nos veremos en el siguiente video. Ahora sí, chau, chau.